Buen día, bienvenidos al curso Fundamentos de la Tecnología Blockchain. En el video de hoy analizaremos la creación de un contrato inteligente para jugar al 3 en línea. El objetivo es clarificar en qué consiste un contrato inteligente con un ejemplo claro y simple. No se trata de un tutorial, eso representaría un video considerablemente más extenso que posiblemente agreguemos más adelante. Bien, en el conjunto de la teoría de juegos, se utiliza el concepto de juego para modelar cualquier situación de interacción entre jugadores racionales, de tal manera que el resultado de un jugador depende no solo de sus acciones, sino también de la estrategia implementada por el otro jugador. Este concepto permite entonces modelar situaciones más allá del ámbito de lo que comúnmente llamamos juego, y es ampliamente utilizado en áreas como economía y política. Muchos juegos no pasan la definición de la teoría de juegos, los juegos de solitario, por ejemplo. Pero el juego de 3 en línea cumple cabalmente con la definición y su sencillez nos sirve para ejemplificar la creación y funcionamiento de un contrato inteligente. El juego de 3 en línea es muy antiguo. Hay evidencia de que se jugaba en la antigua Roma, por ejemplo, y recibe muchos nombres. En español le llamamos el gato, ceros y cruces, 3 en raya, cerito cruz, mishi, triqui, cuadritos, tatetí, totito, triquitraca, x0 o incluso la vieja. En fin, se trata de un juego de papel y lápiz para dos jugadores que se turnan para marcar los espacios en una cuadrícula. Una cuadrícula que es originalmente de 3×3. El jugador que logra colocar 3 de sus marcas en una fila horizontal, vertical o diagonal es el ganador. El juego es relativamente simple. Existen tan solo 765 posiciones esencialmente diferentes. Si ambos jugadores juegan bien, es decir, racionalmente, el resultado es siempre un empate. Un juego tiene tres componentes principales: objetivos, reglas y procedimientos. Los jugadores interactúan entre sí y con el sistema del juego con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos que les den como resultado el triunfo. Los procedimientos son las actividades que debe realizar el jugador para cumplir con estas tareas y que están determinadas por las reglas, que definen qué es lo que un jugador puede hacer en cada momento. Por ejemplo, en el caso del béisbol, el objetivo de un equipo es anotar más carreras que su rival. Para anotar una carrera, el jugador debe recorrer todas las bases desde primera hasta home. Esto es parte del procedimiento. Pero para anotar, el jugador no debe ser tocado fuera de base con la bola por otro jugador a lo largo de todo su camino hasta home. Esto, de forma en extremo simplificada, es parte de las reglas. Los procedimientos y reglas establecen restricciones para el cumplimiento de los objetivos, lo que conduce a situaciones de conflicto. El corredor en béisbol, por ejemplo, no puede anotar aunque no haya sido puesto out en su recorrido si ya hay 3 outs en la entrada. En la mayoría de los juegos, la interpretación de las reglas es dejada en manos de un juez, que se espera actúe de manera confiable, es decir, imparcial y acertadamente. Sin embargo, las decisiones de los árbitros en muchas ocasiones son controversiales, erróneas o incluso malintencionadas. Una decisión injusta de un árbitro puede cambiar por completo el resultado de un juego, y en muchos casos es inapelable. Por ello, en el caso de los deportes profesionales, se han venido desarrollando tecnologías de revisión en campo que permiten corregir algunos errores de marcación antes de que queden aceptados. Entonces, parece completamente natural querer eliminar o limitar la participación de los árbitros en un juego. El problema en ese caso es quién garantiza el cumplimiento de las reglas y el juego limpio. Una forma de garantizar el juego limpio sin la intervención de intermediarios humanos es a través de contratos inteligentes y registros públicos descentralizados, es decir, a través de blockchain. El interés en el desarrollo de aplicaciones basadas en contratos inteligentes ha venido creciendo en unos cuantos años. En 2013, el desarrollador Vitalik Buterin empezó a promover en el ecosistema de Bitcoin la conveniencia de extender el uso de la red de Bitcoin y blockchain a aplicaciones fuera del ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, no obtuvo el consenso de la comunidad y nace en 2016 Ethereum, la primera plataforma de blockchain que permitía la creación de contratos inteligentes, y nace también Solidity, un lenguaje basado principalmente en el lenguaje JavaScript. Actualmente existe una variedad bastante amplia de opciones, tanto plataformas de blockchain como de lenguajes para programar contratos inteligentes.
Entre las plataformas de blockchain que soportan contratos inteligentes se destacan Ethereum, Solana, Hyperledger Fabric, Algorand y Corda, por mencionar solo las 5 más populares y a mi juicio las más atractivas. En cuanto a lenguajes de programación, prácticamente todos los lenguajes importantes cuentan con alguna variante o alguna biblioteca que permiten el desarrollo de contratos inteligentes. En lo que sigue, aunque el objeto no es hacer un tutorial, sino mostrar los principios del desarrollo de contratos inteligentes, usaremos Solidity sobre Ethereum y utilizaremos el ambiente Remix, lo cual es una buena opción para quienes quieran empezar a probar suerte con los contratos inteligentes. Lo primero que hay que destacar entonces es que un contrato inteligente es ante todo un programa de computadora. En esta imagen observamos una estructura básica de nuestro proyecto de 3 en línea. Quienes tienen experiencia programando reconocerán ciertos patrones, pero insisto, el objetivo de esta lección no es aprender a programar un contrato, sino comprender su naturaleza y romper la barrera psicológica de entrada. En este código empezamos por definir la versión del lenguaje con el que vamos a desarrollar nuestro programa, que en este caso será Solidity, y lo hacemos a través de lo que llamamos una directiva al intérprete. El intérprete es un programa especial que traduce el código en lenguaje humano a lenguaje máquina. Las directivas especifican cómo queremos que el intérprete haga las cosas. En este caso, ¿cuál es la versión del lenguaje que vamos a utilizar? Todos los lenguajes de programación van evolucionando y lo que escribimos en una versión de determinado lenguaje no necesariamente funciona en otra versión del mismo lenguaje. En este caso, esta instrucción establece que la ejecución de este programa solo se garantiza si se utiliza la versión 0.8 de Solidity, es decir, desde la 0.8.1 hasta antes de la 0.9. Una recomendación es tratar de utilizar siempre la versión estable más reciente de cualquier herramienta, lenguaje o biblioteca de software. El resto del código es el cuerpo del programa. Solidity es un lenguaje orientado a objetos y utiliza por lo tanto el concepto de clases. En este caso, utilizamos una clase de objeto de programación para definir una clase de contrato. Para ello se utiliza la palabra especial contract y agregamos el nombre de la clase, que en este caso será tic-tac-toe. Como en muchos lenguajes de programación, particularmente los derivados de C, como es el caso de JavaScript, la definición de la clase se encierra entre llaves. En nuestro caso, tic-tac-toe inicia en esta llave y concluye en esta otra llave. Recordemos que un contrato inteligente es un contrato en código y debe contener todas las posibles reglas de interacción. Las primeras reglas son muy simples. En el juego participan 2 jugadores y utilizan un tablero de 3x3, es decir, 3 renglones o filas horizontales y 3 columnas o filas verticales. Esas reglas no importa que sean obvias y simples, hay que traducirlas a código. En blockchain, los participantes típicamente tienen una identidad anónima, lo cual garantiza su privacidad. Y esta identidad consiste en una llave pública que es como un identificador de usuario, como el nombre de un correo electrónico, pero que en este caso es una cadena larga de caracteres sin significado específico. Veremos ejemplos más adelante. Entonces, en nuestro contrato, la identificación de los jugadores se realiza a través de sus llaves públicas, que de manera un tanto informal suelen llamarse direcciones. Definimos entonces los 2 jugadores que participarán en un juego del gato y les llamaremos Player 1 y Player 2. Aquí un paréntesis. ¿Por qué nuestras variables tienen nombres en inglés si la lección es en español? Solo puedo decir que es por una cuestión personal, quizás de trastorno obsesivo compulsivo. Las instrucciones en el lenguaje están en inglés y me parece raro utilizar en el programa nombres en español, así sin más. Bien, estas variables, Player 1 y Player 2, son variables tipo address. Este tipo de variables recibe valores como los que usan las llaves públicas de Ethereum. Las declaramos como variables públicas para que sean visibles desde afuera del contrato. También definimos una variable especial que contenga la información de las casillas del tablero, y para eso empleamos lo que llamamos un arreglo, una matriz de 3x3. Cada que un jugador seleccione una casilla, pondremos su nombre ahí, es decir, su llave pública. Por lo tanto, el arreglo es también de tipo address, pero la definimos como private, es decir, de acceso privado. Solo es accesible para el contrato y para las funciones dentro de él, o podemos decir que es de uso interno. A esta variable le llamamos GameBoard.
A continuación, utilizamos una función especial que es común en diferentes lenguajes de programación orientados a objetos, que es el constructor de la clase. En el caso de Solidity, esto se hace simplemente definiendo una función justo con el nombre constructor. Esta función lo que hará es invocar la ejecución del contrato. Los contratos reciben datos de fuera del propio programa, datos del usuario en particular, a través de paso de mensajes. Cada que un usuario interactúa con el contrato, el programa recibe un mensaje. Este mensaje contiene, entre otras cosas, la llave pública del usuario que envió el mensaje, el sender. Entonces, tomamos el message sender y asignamos ese valor a la variable etiquetada como player1. Player1 es el jugador que invocó el contrato. Finalmente, para esta primera versión del contrato, creamos otra función para permitir a otros usuarios que se integren al juego. Esta nueva función ya no es un constructor, es una función común a la que llamaremos Join the Game y la declaramos public o pública para permitir que sea ejecutada desde afuera del programa. Como en el caso del constructor, esta función recibe un mensaje al ser ejecutada por un usuario. Toma la dirección de quien envía el mensaje y la asigna a player2. Con esto ya tenemos los dos jugadores registrados. Para hacer las primeras pruebas, ingresamos al sitio de Remix, remix.ethereum.org, y presionamos New File. Con esto se expande el explorador de archivos de Remix, representado por la doble hoja de papel, y asignamos al nuevo archivo el nombre tictactoe.sol. La extensión .sol especifica que se trata de un archivo en Solidity. A la derecha se abre una ventana de código y ahí escribiremos el código que desarrollamos anteriormente. En esta imagen observamos nuestro código ya capturado en el editor. Si entramos a la sección del compilador, en la ventana a la izquierda del editor, observamos varias opciones. Típicamente dejamos todo como está. Una opción muy útil es activar la función de autocompilación en caso de que no esté ya activada. La flechita verde en el icono del compilador nos dice que todo está bien. También nos puede poner un contador de errores o de advertencias, que son como errores menores o acciones pendientes. Si no queremos activar la casilla de autocompilación, simplemente accionamos el botón de compilar, Compile tic-tac-toe solo. En la sección de despliegue hay una serie de opciones que definen cómo ejecutar el contrato. Desde aquí se puede publicar y ejecutar en la red de Ethereum, lo cual no es en absoluto recomendable en este momento, porque representaría un gasto y dejaría basura en la blockchain de Ethereum. O podemos elegir una máquina de prueba. Por el momento conservamos la opción Remix VM, seleccionada por omisión, y que nos permite probar el contrato en el propio navegador. Account define quién está interactuando con el contrato a través de su llave pública. En este caso, la llave que inicia con 5B3 y termina con EDDC4, que corresponde a una cuenta con 100 Ethers disponibles. Para desplegar el contrato, simplemente presionamos el botón Deploy. Una vez desplegado el contrato, encontramos un menú desplegable en la parte inferior de la sección de despliegue, con 3 botones que dan acceso a los elementos públicos en el contrato. El primero de ellos es un botón con el nombre de la función pública que hemos creado para unirse al juego. Los botones azules dan acceso a las variables públicas, en este caso las llaves públicas de ambos jugadores. Al activar estos botones nos regresa a las direcciones. Dado que por el momento solo hay un jugador, la otra dirección, la de player2, aparece en ceros. O más correctamente, tiene una dirección por omisión formada por puros ceros. Como podemos observar, no aparece la variable GameBoard que ha sido declarada private. Ahora activamos la función Join the Game para agregar al otro jugador y volvemos a inspeccionar las variables player1 y player2. Aquí observamos algo incorrecto. El jugador 1 y el jugador 2 tienen la misma llave pública, es decir, son el mismo participante. Esto fue así porque no cambiamos la cuenta de interacción, lo que significa que es el mismo jugador 1 quien ha presionado el botón. Salvo que se quiera que un jugador pueda jugar solo al gato, esto sería un error de diseño muy claro. Ignoramos una regla, que parece obvia, pero en un contrato inteligente todas las letras, por más chiquitas que sean, tienen que quedar bien claras.
no hay un juez que interprete los supuestos básicos. Muy bien, pasemos a la siguiente versión. Por el momento hemos definido dos reglas básicas del juego. Primero, en el juego participan dos jugadores. Segundo, el juego se realiza en un tablero de 3×3. Ahora agregaremos otras reglas. La primera de ellas, es decir, la regla 3, es la que ya comentamos en las pruebas anteriores. Los dos jugadores deben ser personas diferentes o participantes diferentes. Dado que en blockchain los participantes en la red se identifican por sus llaves públicas, en realidad lo que queremos es que Player 1 y Player 2 estén asociados a llaves diferentes. Ambas llaves pueden ser identidades diferentes del mismo individuo o incluso pueden pertenecer a objetos o a activos digitales. De hecho, el propio contrato tiene una llave pública, lo que lo haría indistinguible de un humano. Para garantizar que Player 1 no puede ser también Player 2, debemos negarle el uso de la función JoinTheGame. Aquí una aclaración, los contratos inteligentes no tienen una interfaz gráfica, lo mismo que una blockchain en general. Es decir, no hay, por ejemplo, una interfaz a la blockchain de Bitcoin, pero cualquier persona puede desarrollar una interfaz para presentar los datos de Bitcoin y agregar los elementos gráficos que quiera. Así que el acceso a las funcionalidades de un contrato es a través del llamado de funciones. Entonces, tenemos que hacer ilegal, es decir, no válido, el uso de la función JoinTheGame por parte de Player 1. Para eso, agregamos una instrucción especial, una llamada a la función require que evalúa la condición que especificamos entre paréntesis, es decir, el argumento, y que en este caso especifica que el sender del mensaje debe ser diferente a Player 1. Si la condición se cumple, todo continúa de manera normal, es decir, Player 2 guarda la dirección de quien envió el mensaje. Pero si esta condición no se cumple, entonces la función externa, en este caso JoinTheGame, se suspende y todo regresa a como estaba antes de que iniciara la función. Con la condición que hemos puesto, el participante Player 1 no puede activar la función JoinTheGame, pero cualquier otro participante puede libremente hacerlo, aun cuando Player 2 ya exista. Es decir, en cualquier momento puede llegar un participante y quitarle el juego al participante etiquetado en ese momento como Player 2. Entonces, modificaremos la condición en el argumento de la función require para especificar que la llave pública debe ser la llave especial con puros ceros. Es decir, si la dirección actual tiene el valor por default. Si la llave de Player 2 está en ceros y el sender del mensaje no tiene la misma llave que Player 1, entonces registramos al jugador. A continuación, hay que desarrollar todo el juego, especificando cada posible regla. Por ejemplo, una cuarta regla es que ambos jugadores deben alternar turnos. Un jugador solo puede seleccionar una casilla vacía. El jugador 1 selecciona primero, pero debe esperar a que se registre el jugador 2. La casilla se especifica dando el valor de la columna y del renglón correspondiente, pero deben especificarse dentro de un rango de valores que queden dentro de los límites del tablero, que por razones de programación son las columnas de las 0 a las 2 y los renglones igualmente del 0 al 2. También los jugadores deben poder ver el estado actual del tablero. Hay que poder definir y desplegar al ganador. Todos los jugadores deben tener un ciclo de vida definido, inicio a fin. El juego debe manejar la opción muy frecuente de empate, es decir, cuando no hay ganador. Cada jugador debe tener la opción de abandonar el juego y el juego debe tener un tiempo de espera límite. Es decir, un jugador no puede quedar en espera indefinida del movimiento del otro jugador. Además de todas estas reglas, sería interesante agregar el manejo de apuestas y la transferencia de los fondos correspondientes a los jugadores. Esta funcionalidad podría explotar una de las características más importantes de los contratos inteligentes, su función como depositario de activos y árbitros digitales. Un contrato inteligente es un agente que vive en la blockchain y en nuestro caso en la blockchain de Ethereum y por lo tanto tiene una dirección asignada. Para que el contrato inteligente en nuestro entorno de programación pueda recibir activos, definimos el constructor como Payable. Esta palabra especial libera, por decirlo de esa manera, la billetera del contrato para recibir fondos.
Una vez que el programa es publicado en la blockchain y ejecutado, esos fondos ya no son accesibles por nadie, ni siquiera por el programador del contrato, a no ser que él especifique una transferencia a una cuenta propia. Y esto lo tiene que hacer antes de publicar el contrato, y por lo tanto cualquiera que utilice esa versión del contrato puede darse cuenta de la transferencia antes de utilizarlo. A continuación, requerimos que el jugador Player 1 deposite su apuesta al momento de invocar el contrato. Si se cumple la condición, asignamos el rol de Player 1 al jugador y utilizamos una variable para guardar el valor de su apuesta. Obsérvese que Balance Player 1 no guarda activos, guarda una cantidad entera que es la apuesta que el jugador ha hecho. En caso de empate, el contrato hará una transferencia con esa cantidad desde su dirección a la dirección del jugador. Si el jugador pierde, el contrato deberá transferir al jugador 2 la cantidad acumulada en Balance Player 1 y en Balance Player 2, desde su dirección, que no está listada, hacia la dirección de Player 2 o viceversa si es Player 1 el que gana. De esta manera, es el programa quien funge como árbitro de la liquidación de activos. Bien, ese es un fragmento de lo que sería un contrato inteligente para jugar al gato. Los contratos inteligentes son entonces básicamente programas de computadora que tienen la función de mediar la interacción entre pares de forma automatizada, transparente y sin intermediarios. Como en todo programa, cada regla de interacción debe especificarse claramente en el contrato, toda vez que un programa de computadora no tiene criterio propio. Bien, con este video terminamos lo que en mi curso es el primer módulo y que analiza el contexto social y económico de blockchain. Nuestra siguiente lista de reproducción analizará el funcionamiento de la blockchain desde un punto de vista técnico. Hasta entonces, y no se olviden de dejar sus comentarios o preguntas, suscribirse haciendo clic en la campanita y dejarnos un like si este video les pareció interesante. Hasta la próxima.